El nuevo post que lanzó el presidente Santos el 1 de enero generó varias expectativas entre los colombianos, pero pasados algunos días se empiezan a desnudar sus falencias, porque no hay presupuesto suficiente para financiarlo, ni para solucionar el problema de la carencia de especialistas en varias regiones del país. Precisamente, para cubrir el faltante, lo que ordena el nuevo POS es hacer que los hospitales de primer nivel presten servicios de segundo nivel, sin tener las capacidades técnico-científicas. En cuanto a la asignación de citas, aún se presentan demoras y el suministro de medicamentos no ha logrado ser tan expedito como se plantea. Para varios analistas, se necesita una cirugía de fondo para transformar el sistema y configurar uno donde no haya intermediación, porque los escándalos han demostrado el despilfarro de recursos y su desviación hacia otras actividades. No, seguimos mal en muchos aspectos. En el aspecto en cuanto a las citas, sigue igual y uno hace reclamos en las EPS. Hay atención al usuario y uno va ahí y se queja y no, normal que no, que esa es la situación que uno tiene que vivir, que se está viviendo, es lo que le responden a uno. No se ha visto nada, ningún cambio se ha visto todavía, todo sigue igual, hasta que la resolución esa que puso el presidente se haga, y si se hace, hermano, bendición, hermano. Creo que no sirvió de nada porque no es tan rápido, imagínense, ya casi es un mes completo, un mes y medio que tengo que esperar para la cita. En absoluto, no ha mejorado para nada, sigue lo mismo, las mismas demoras, los mismos trámites para solicitar las citas médicas, sigue igual. Para las citas de especialidades sí siempre se demoran un mes y medio, pero para las citas de medicina general, odontología general, sí se están demorando un día, 2 días para darnos la agenda para las citas, para la asignación de citas. Todavía siguen alargando las citas, pedimos una cita y la dan todavía para los 8 días más o menos. Por rápido que la den. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema nuevamente es el nuevo POS o la actualización del sistema de seguridad social para los colombianos. Hay una confusión sobre lo que hay realmente, lo que ha presentado el gobierno nacional, aunque ha manifestado que a partir del 1 de enero de este año, pues los colombianos cuentan con un nuevo POS. Para hablar sobre este tema, para aclarar dudas, aclarárselas a los usuarios, pacientes, pero también a las EPS, se encuentra con nosotros la doctora Cecilia López Montaño. Ella es directora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Doctora Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, como siempre es un placer. Doctora Cecilia, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Una actualización o es un nuevo POS del sistema de salud? Sí, yo creo que esto hay que aclararlo. Lo que tenemos en este momento es una actualización del manual de tarifas que tenía el Seguro Social, sí, y que la ministra actual con Juan Luis Londoño convirtieron en una lista de derechos. Ahí empieza el problema. Entonces lo que han hecho es actualizar esa lista de tarifas, ¿sí? Y la han convertido en una nueva lista que tiene algunas cosas muy positivas, y que aquí tiene otras que han sido objeto de críticas porque creen que ha habido influencia de las grandes empresas farmacéuticas, presiones de las EPS, pero hay que reconocer que hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Esa es una cosa. Sí. El nuevo POS es el que están elaborando a puerta cerrada en el Ministerio de Salud y que se basa en patologías. Entonces ya no son las tarifas, que ya de todas maneras convertir tarifas en derechos es un problema, sino que se trata de patologías, lo cual tiene un problema gravísimo. El presidente lo dijo, no, es que 49 patologías cubren el 80% de los casos. Pero hablando con los médicos que yo siempre consulto, que es Francisco Rossi y Félix Martínez, me decían, ¿tú has visto alguna patología caminando por la calle? No, las patologías no existen, lo que existen son enfermos. Y normalmente los enfermos no tienen una sola patología, sí, sino tienen una mezcla de patologías. Entonces se cree que esto es un profundo error y que va a crear, primero, una restricción de derechos y, en segundo lugar, una gran confusión para manejar el tema de la salud. Precisamente hablemos sobre esa restricción de derechos, que ya la están viendo. Bueno, mire, hay una cosa un ejemplo que ellos me dieron que me pareció fantástico, y es el tema de comparar el seguro de salud con el seguro de los carros, de accidentes. Sí, sí, sí. Cuando usted asegura su carro, ¿sí? El seguro de carro le dice, yo le reparo su carro si usted paga esta tarifa con estas restricciones. Pero si usted se estrella en el bumper derecho o el izquierdo, da lo mismo. Usted no asegura
que sería similar a la patología, usted no asegura el bumper derecho y el bumper izquierdo. Sí. Bueno, el seguro de salud debe ser lo mismo, debe garantizarle a la persona que paga y que contribuye o que el gobierno le paga un derecho a la salud como el régimen subsidiado, que a usted le pagan todo con ciertas restricciones. Y claro, usted tiene que poner restricciones, si pasa esto y esto y esto, teniendo en cuenta que estos son derechos. En cambio, si usted lo hace por patología, es como si usted estuviera haciéndolo por el freno, se le dañó el freno, se le dañó el carburador, etcétera. Hay un absurdo en la concepción del derecho. Es decir, es un derecho, el gobierno ha interpretado el derecho con la idea de restringirlos, ¿sí? Cuando debe ser un derecho de seguridad social que debe garantizar que se cubran las enfermedades más costosas, ¿sí? Y aunque sean muy raras, pero resulta que este seguro ya, por ejemplo, saca las enfermedades huérfanas, ya están por fuera, que son muy escasas, pero supremamente costosas. Y se dan. Sí. Entonces, como le dijera, no se está remediando ni con la actualización de la lista de tarifas, ni con poner 49 patologías, ¿sí? en el nuevo POS, no se está partiendo del verdadero concepto de lo que debe ser un seguro de salud dentro de un sistema de seguridad social. Y sobre todo el tema de vigilancia y control, porque este sí que queda huérfano. O sea, por fortuna para ciertas instituciones interesadas, EPS y demás, pareciera que la Superintendencia de Salud sigue caminando por otro rumbo mientras se presentan irregularidades en las EPS. Es que mire, la concepción, por eso es que yo no estoy tan entusiasmada con la nueva ministra, que es una persona inteligente, es una mujer capaz, médica, etcétera, pero ella es del equipo de Juan Luis Londoño, que fue el que diseñó esta ley, que ha sido un gran problema. Claro, aumentó la cobertura, sí, muy bien, pero el régimen subsidiado. ¿Y dónde está el problema resuelto en términos financieros? Ahí no están los hospitales en este momento públicos absolutamente desbaratados, no han cerrado toda clase, en fin, tiene toda clase de problemas y ella es parte de ese equipo. Hay quienes manifiestan que esta actualización y el repensar el nuevo POS tiene que ver con una presión por parte de ciertos entes que están detrás de EPS. ¿Esto es real? Claro, porque lo que me decían estos médicos y lo que yo he consultado con otros es que cuando se hace un POS con patologías, eso le conviene es a las EPS, no a los enfermos. Entonces, recuerden, las patologías no andan caminando, lo que andan caminando son los enfermos. Y los enfermos están desconocidos como realidades en este nuevo POS. Lo que se aclara es que hay 49 patologías que cubren el 80%, eso lo descubrió, según entiendo, Pareto hace millones, mucho tiempo, que un porcentaje muy grande, ¿sí?, cubre unos hechos, una gran proporción de unos hechos. Pero es que eso no es el punto es la gente la que está desaparecida del sistema. Ahora, sobre control. Colombia tiene el vicio con esta idea de que es el sector privado el que hace el desarrollo. Aún finalmente por eso. Se vuelven intocables. No solamente intocables, sino que es que sigue esa misma filosofía. Mire todo lo que ha pasado con Salud Copy, con todas las EPS, y no las tocan. ¿Qué han hecho? ¿Dónde está la plata? No es que se habían perdido 4 billones. Entonces, esta idea de que es el sector privado que no hay que controlar ha hecho que siempre los vigilados son más poderosos que los vigilantes. Entonces, en este caso, la Superintendencia de Salud no tiene nada que hacer frente a estos monstruos en que se han convertido las grandes EPS de este país. Hay otro tema que es el de los recobros. El gobierno nacional habla de los recobros como uno de los avances más importantes porque con esta actualización, pues obviamente pareciera que se superan. Bueno, pero hay otro tema que está directamente relacionado, discúlpeme, que es el del INVIMA y el de los registros. Está directamente relacionado el tema de los INVIMA, los registros, los recobros y los medicamentos. Sobre esto lo que yo le puedo decir, no estoy muy enterada sobre lo del INVIMA, es lo siguiente. Se dice que había que actualizar el POS porque el no POS era el que había quebrado el sistema. Sí. Lo que me dicen a mí muchos médicos es que eso es mentira. Los recobros fueron robos, simple y llanamente robos. Muchas de las cosas que recobraban estaban en los listados de los POS, o sea, el diagnóstico es equivocado. Seguimos con el mismo problema, o sea, el sector salud no tiene el diagnóstico. ¿Sabe por qué? Porque este equipo es el mismo que ha venido manejando este país desde el principio de los 90, que defiende en toda forma lo que hicieron. Entonces, nadie quiere aceptar que la ley 100 es un problema. Sí. Que el costo, que sí, tenemos el 90% de la gente con carnet. ¿Está la gente satisfecha con el nivel de salud? Puede que los campesinos que antes no tenían ni siquiera un carnet, hoy se sientan mejor. Yo lo reconozco, pero ¿es eso financiable? La calidad de la salud es la que toca, ha bajado la mortalidad materna, no han aparecido cosas nuevas como la sífilis congénita que está erradicada. O sea, no, mientras tengamos esta misma filosofía,
esta misma gente que empezó a manejar el país desde los 90, que no quiere aceptar que se necesita un Estado fuerte, que claro que el sector privado tiene que jugar un papel, pero el sector privado no se puede volver rico con la plata de los impuestos, que es lo que han hecho las EPS. Que una cosa es ser un sector privado con sus propios recursos y maximizar sus utilidades, y otra cosa es ser un sector privado que maneja recursos públicos donde no puede maximizar sus utilidades. En vez de mejorar la calidad de la salud, las EPS se dedicaron a campos de golf, a pagarse carros y todo eso, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que la ley 100 tiene algunas cosas positivas que no se pueden perder, pero que necesita volver a mirar la esencia de la concepción sobre el seguro de salud. Doctora Cecilia, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche hablando con la doctora Cecilia López Montaño sobre el nuevo POS o la actualización en el tema de las tarifas. Sí. Doctora Cecilia, ¿qué pasa con la tutela? ¿Realmente sigue como el elemento único para restablecer este derecho constitucional a la salud? Porque hay ciertos caminos o ciertos obstáculos que coloca este nuevo método, que no sabemos si es el nuevo POS o es la actualización. Ahí hay una confusión que va a continuar para los usuarios. Bueno, a ver, no ha podido este gobierno y el gobierno anterior acabar con uno de los pocos mecanismos que tiene el ciudadano de reclamar sus derechos, que es la tutela, que sin dudas puede que haya llevado excesos. En este país es muy fácil que cualquier cosa lleve exceso, pero eso no quiere decir que se acabe con el mecanismo, sino que se controle. Bueno, al ampliar el POS, al ampliar las tarifas o el nuevo POS, yo no sé si puede que con la ampliación que han hecho del POS actual con las tarifas, como se han incluido cosas interesantes, puede que eso tenga una presión menor sobre tutela. Pero si el nuevo POS son patologías, ahí está. Ahí puede haber un lío de la Madonna, porque puede haber una clara restricción de derechos y ahí sí pueden dispararse las tutelas. Yo no sé si el gobierno es consciente de eso. Yo no tengo idea, yo simplemente he estado mirando y conversando con la gente. Nadie sabe quién está haciendo el nuevo POS y ya se sabe que son 49 patologías, ya se sabe que hay un error de concepción. Pero si eso es una restricción de derechos, usted sabe que la tutela es el único camino. Entonces me parece que pueden estar abriendo una nueva puerta para que volvamos a tener un problema serio de tutelas. Claro que ¿dónde quedan los comités científicos que no son más que defensores de los derechos de las EPS? Pues es que ese es el lío, es decir, estamos hablando sobre ficción, porque todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar todo, pero mientras se piense que el derecho de la salud es un derecho que puede restringirse, mientras se crea que son las patologías las que importan y no los enfermos, aquí no estamos resolviendo nada. Al contrario, aquí lo que tenemos que hacer es definir, que es lo que no ha querido hacer el Estado, definir cuál es el contenido del derecho a la salud. ¿Sí? Es que eso, como están haciendo con la educación, hoy la educación debe ser gratuita, la educación pública gratuita desde chiquitos hasta que terminan el bachillerato. Ahí está definido un derecho, el derecho a la educación. ¿Por qué no hacen lo mismo con la salud? No, entonces resolvieron es que se van a atender 49 patologías. Bueno, como le digo, hay un error de concepción muy serio. Pero está pasando lo mismo que con la educación, están hablando de cobertura, pero cero calidad. Ah, no, cero calidad, porque ese es el otro problema. Y acá ni siquiera, sí, lo mismo, o sea, cobertura el 98%, calidad muy cuestionable. Otro tema que ha seducido mucho a los colombianos, iniciaron el 2012 muy contentos porque el tema de los medicamentos, la entrega de los medicamentos pues era un verdadero dolor de cabeza. Ahora les dicen que si no se los entregan cuando van a su consulta, pues tendrá la EPS o la institución competente 48 horas para hacerle llegar esos medicamentos al hogar del paciente. ¿Eso será una realidad? ¿Eso es un costo que quién lo va a asumir? No, mire, sobre los medicamentos, yo no sé si eso si eso sea realista. Mire que no han podido con lo de las citas. Por ejemplo. Cuando el problema es de las citas con los especialistas y no hay especialistas. Entonces, y la pregunta es ¿por qué no tenemos especialistas? Bueno, en un país donde todos los días salen no sé cuántos médicos. Bueno, el problema con los medicamentos es mucho más complejo porque según me explicaban los expertos, y usted sabe que Francisco Rossi es un experto en la cosa de medicamentos, me decía, el gran problema es que cada vez un medicamento después lo siguen mejorando y el último medicamento es el más costoso y puede ser el menos
el menos útil, y no hay nadie que controle eso. Y sobre los medicamentos, la presión que tienen las multinacionales, inclusive los productores nacionales, son terribles. Alguien me decía que nadie está controlando, que usted sabe la diferencia de precios entre los ¿cómo es que llaman? Los que se producen, los genéricos y los que tienen la marca de las grandes compañías. Alguien me decía que es que son los mismos medicamentos, unos los sacan como genéricos que son baratos y otros como no genéricos que son costosos. Y la gente es tan absurda que uno prefiere pagar, porque uno siente que si uno vive en el estrato 6 tiene que pagar no los genéricos, que los genéricos son para los pobres, y uno termina pagando por un medicamento que es igualito al otro una gran cantidad de dinero. O sea, hay un problema serio con el manejo de medicamentos. Yo no sé si eso se está abordando seriamente. Y no veo cómo el solo hecho de hacerle llegar a la gente resuelve el gran peso de las grandes compañías farmacéuticas sobre los mismos médicos, ¿sí? Que son los que terminan formulando. El tema de los especialistas que usted lo nombraba, yo no entiendo estamos en una crisis absoluta con el tema de los especialistas. Mire, yo lo viví en el Seguro Social, pero estamos hablando de principios de los 90, cuando yo fui directora del Seguro. El tema, no había anestesiólogos, no hay especialistas, pero ¿cómo es posible que han pasado años de años y eso no se ha resuelto? Razón tiene José Félix Patiño, el gran médico colombiano, al decir que la Ley 100 está acabando con la medicina, con la profesión de médicos en Colombia. Algo raro está pasando. ¿Cómo así que todos son médicos generales? Porque o es que están preparando simplemente los médicos que les sirven a las EPS. Por eso es que es tan peligroso que las EPS tengan universidades. No, mire, no. Cada pájaro a su nido, cada perro a su rodete. Eso no puede ser. Algo serio está pasando en el sistema educativo colombiano, en el sistema de salud, que llevamos 20, 30 años dándonos cuenta que no hay especialistas y seguimos sin especialistas. Incomprensible. Nuestros especialistas están en las mejores clínicas de Nueva York, en las mejores clínicas del Mount Sinai, en todos los grandes hospitales internacionales. Yo acabo de conocer un médico porque mi hija se me enfermó, nos dio el famoso virus en Cartagena, y un primo de ella, que casi no habla ni español, el tipo es la gran figura de un hospital en una parte de Estados Unidos. Es el jefe, superjefe. O sea, nuestros grandes especialistas se fueron. ¿Por qué será? Claro, los escenarios aquí son absolutamente difíciles. Si hay restricción de derechos para los usuarios, para los médicos, hay una situación también muy complicada. Compleja. Y es que tienen otra responsabilidad los médicos, los especialistas además, y es el tema de la prevención. El gobierno nacional también nos está hablando desde el 1 de enero que los médicos van a tener más tiempo para hablar, para atender y para diagnosticar al paciente. Pero ese tiempo está directamente relacionado con la facturación, con todo el tema de pedir la platica, de cuánto vale la cuota y demás. Así que nuevamente queda restringido el tiempo del diagnóstico. Pareciera que a este gobierno no le interesa mucho el tema de la prevención y del diagnóstico acertado, para que las enfermedades no se conviertan absolutamente multimillonarias y costosísimas. Mire, es que ese es parte del problema de no querer tocar la Ley 100. La Ley 100, que descuidó la salud pública y que le entregó la prevención a las EPS y que se sabe que es un absoluto fracaso. Las EPS simplemente van unos cursos y la prueba es que el sistema de salud colombiano es un sistema de enfermos. Aquí lo que tenemos son enfermos. Entonces el gobierno no quiere cambiar eso, es decir, y la única manera de que el sistema no sea de enfermos es teniendo salud pública, que no la hay, que debe estar a cargo del Estado, y tener prevención muy vigilada y muy realizada por el Estado. Eso no está cambiando. Entonces seguimos con un sistema de enfermos. Y mientras sigamos con un sistema de salud de enfermos, vamos a tener un sistema muy costoso y probablemente muy ineficiente. Mire, el caso de las mujeres es patético. Las mujeres, usted sabe que el grueso de los afiliados están en el régimen subsidiado, que tiene un paquete mucho más pequeño que el otro, así digan lo que digan. Bueno, resulta que es una especie de el paquete de servicios. Usted la atienden para la cosa básica, la atienden para la catastrófica, y en la mitad tiene una cosa chiquita que creo que ahí está: maternidad, apendicitis, etc. Bueno, supóngase que usted es una mujer de estrato 1 y le sale una bola en el seno, que es lo más común. Sí. Van y le dicen en la base, le dicen: usted tiene una bola en el seno, usted tiene que hacerse una mamografía. Resulta que la mamografía no se la cubre el sistema. Entonces, ¿usted qué hace? Usted va y vende el revisor y se hace la mamografía. Pero le dicen: no, señora, usted necesita una biopsia, tampoco se la cubre, ya usted no tiene plata para la biopsia. Entonces a usted se le desarrolla el cáncer de seno y cuando se está muriendo, la atienden ahí arriba. Por eso es un sistema de enfermos. Una pausita y ya regresamos con más En Contrastes. Claro que sí. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano.
Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Doctora Cecilia, este caos en el sistema de salud, de los derechos de los pacientes en nuestro país, ha hecho que el tema de la salud prepagada, de todos estos sistemas complementarios de la salud, pues sea la opción más certera para que los colombianos se endeuden, porque no es fácil acceder, pero es que es la única manera que los atiendan de manera digna. Es que mire, el problema de la atención, el problema de la calidad, en el caso de la salud, es patético. Mire, aún pagando una prepagada costosa, usted va a una emergencia, ¿sí? Y lo atienden, se demora horas, ¿sí? O sea, la calidad no ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo en este país. No lo ha sido en educación. Cada día tenemos más cobertura en educación y perdemos más los exámenes internacionales. Y en salud es lo mismo, sí, 98%, y lo cantan todo el tiempo. Yo siento que los únicos que han ganado con esto es la población rural, que antes no tenía ni un certificado. Pero, mire, ¿de qué salud está hablando usted cuando el grueso de este país se tiene que enfrentar a unos hospitales que están quebrados porque el sistema no le garantiza los flujos adecuados? O sea, aquí hay una crisis financiera. Este es el problema, yo le digo a los médicos, que ustedes no suman. ¿Sí? Y los economistas no les importa a la gente. Entonces tenemos los economistas que sí suman, tienen una concepción ideológica que es que no podemos sacar al sector privado y que el Estado es muy malo para ejecutar. Eso es cierto, pero el sector privado necesita tener un control y unas normas. Y el resto del país cree que es suficiente con tener un certificado hasta que se enferma y se da cuenta que eso no le garantiza la calidad. Mire, o se replantea el sistema de salud por razones financieras, hay un hueco gigantesco. Usted no puede tener un sistema que nació para que las 3/4 partes financiaran la cuarta parte pobre, cuando usted tiene que el sistema se comportó al contrario, tiene 2/3 de la población gratuita en salud y 1/3 de la población pagando. Eso no lo resiste ni Mandrake. Sí, o sea, y eso no lo han querido aceptar porque eso implica ir a las bases de una ley 100 que era para un país que seguramente tendremos entre 30, 50 o 60 años, pero que no existe. Doctora Cecilia, Bogotá se ha convertido en un escenario no solamente para emular lo bueno, sino también para señalizar graves dificultades que se están presentando en el sistema de salud. Uno es que, por ejemplo, la nueva administración, el secretario de Salud encontró un caos en el tema de la contratación, de la construcción de ciertos hospitales. El veedor era el mismo, el ingeniero era el mismo, o sea, era una cadena en la que todos ganaban, pero por supuesto los pacientes quedan en el limbo porque queda en el limbo la posibilidad de construir los hospitales en sus localidades. Y el otro problema es que las EPS han creado una estrategia muy interesante para ellos, por supuesto, y es que entran a negociar directamente con el hospital. Si tienen una deuda millonaria, pues para que yo les pague inmediatamente, dice la EPS, pues usted me hace un descuento del 15 o del 20% y le pago ya, y le resuelvo su problema. Esto ya estamos llegando a límites. Pero mire, ¿sabe cuál es el problema? Incontrolables. Mientras la salud se siga comportando como un negocio o se acepte que sea un negocio, nada de esto se remedia. Aquí la única solución es que se acepte y que el Estado lo plantee como tal, que la salud es un derecho, que defina ese derecho, porque los derechos no son ilimitados. Hay restricciones, como pero el seguro del crear carro. un ente que controle de manera drástica, porque es que aquí ya no se puede ser más laxo. Es que tiene que tener otra concepción. Si usted concibe como Estado que la salud es un derecho, usted tiene una superintendencia descentralizada, independiente, no le permite a las EPS que estén ahí, y usted le define el rol a las EPS. Mire, este tema del sector privado manejando recursos públicos es un tema que no se ha planteado en Colombia y que es un cambio sustantivo. Cuando el sector privado maneja recursos públicos, que yo no me opongo a eso, me parece que lo puede hacer mejor, no puede tener la misma obsesión de maximizar utilidades que cuando sus recursos eran propios. Y eso el gobierno no ha dicho una palabra sobre eso, ni aquí ni en ningún país. Y esto es un tema que ya se viene. El sector privado es un nuevo actor en la política social, es perfecto, es el ejecutor, pero eso implica que no puede tener los mismos principios que cuando tenía sus recursos propios. O sea, la salud
salud no es un negocio. Y eso el gobierno lo tiene que decir muy claramente y se tiene que reflejar en el diseño del sistema. Pero seguimos con un sistema que yo recuerdo mis peleas con Juan Luis Londoño, que en paz descanse. Para él, es decir, no tenemos un seguro más privado porque uno nos opusimos, acuérdense que ya renunció al seguro social. Sí. Es decir, no, es que hay un error de concepción y esa concepción sigue errada, esta concepción errada sigue en la ley 100 que nadie quiere tocar, incluyendo a esta ministra que ha sido parte de este equipo. Doctora Cecilia, ya para rematar este proceso de aclaración para nuestros televidentes sobre qué es lo que tenemos realmente, si seguimos con lo mismo, si hay una actualización, dónde quedan nuestros derechos como pacientes usuarios de este servicio, si hay una restricción de derechos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Y qué es lo que el gobierno nacional nos ha venido vendiendo desde el 1 de enero? ¿Hay posibilidades de mejorar el sistema de salud con lo que tenemos, con lo que nos ha prometido el gobierno nacional en este momento? Bueno, mire, lo que el gobierno ha hecho es actualizar este manual de tarifas que tenía el Seguro Social y que no se había actualizado. Y eso está actualizado en este momento y eso incluye algunas cosas que antes no existían y que es positivo. Sí. Ahora, el balance de cuál todo es negativo, porque también ha habido influencia de las EPS, influencia para meter ciertas cosas que los benefician a ellos. El balance no lo sabemos. Hay cosas positivas, es más amplio que el manual de tarifas, pero es un manual de tarifas que lo trataron de convertir en derechos en un equipo de personas de Juan Luis Londoño, la ministra Beatriz y toda la gente que ha estado manejando el sistema. Lo que el gobierno ha prometido, que es el nuevo POS, tiene un error muy grande, según lo dicen los médicos, que es que se centra en patologías y no mira a los enfermos. Allí, vamos a ver cómo lo manejan, puede haber una restricción también de derechos y eso sería muy grave. Pero esperemos a ver exactamente. Ya hay un error en olvidarse del enfermo y en centrarse en patologías. Vamos a ver cómo se maneja antes de pronunciarnos definitivamente. Ojalá no sea este el principio de una nueva forma de restringir derechos de la salud. Claro que el gobierno nos pide a los colombianos desde el 1 de enero que esperemos 6 meses a ver qué pasa. ¿Será esta otra de las promesas y las sorpresas que el gobierno ya nos tiene acostumbrados? Esperen un poquito, pero mientras se siguen esperando se sacrifican los derechos. Mire, la gente que se muere porque no la atendieron no vuelven a nacer. Es decir, las generaciones que se pierden por errores en políticas públicas no son las generaciones que se van a beneficiar cuando se corrijan las políticas públicas. Eso a la gente se lo olvida. Entonces me parece muy serio y siento que el problema de calidad, el problema de prevención, el problema de tener un sistema de salud de enfermos es un problema muy, muy grave. ¿El sistema de seguridad social en nuestro país seguirá en coma? Ay, no, sigue en coma. Yo no le veo y me preocupa mucho lo que va a pasar en pensiones, pero esperemos. Doctora Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por de alguna manera abrirle los ojos y aclararle a nuestros televidentes en qué escenario estamos, cuál es la plataforma en este momento en el tema de salud y cómo hay que moverse y qué hay que esperar específicamente. Ojos abiertos. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.